las noticias. La semana pasada, Banco de México presentó su informe trimestral sobre política monetaria, diagnósticos y escenarios sobre la economía nacional e internacional que interesan a todos nosotros en materia de variables como inflación, Producto Interno Bruto, empleo y tipo de cambio, entre otros. Y para conocer si fue suficientemente claro el informe del Banco de México, es que le agradezco al doctor Abraham Everardo Vela Dif, investigador y profesor del ITAM, del Colmex y del TEC de Monterrey, converse con nosotros esta noche y le vamos a escuchar en audio. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, a sus órdenes. Gracias, Abraham. Bueno, pues te agradezco mucho porque tan importante este informe trimestral, porque se fijan incluso expectativas que todos queremos saber con respecto a la trayectoria que va a seguir este enemigo público número uno, que es la inflación. ¿Qué ves tú hacia adentro de este escenario en materia de inflación que presentó el Banco de México? Cómo no, con muchísimo gusto. Pues mira, la cosa que más me llama la atención es que yo percibo que el Banco de México sigue teniendo problemas en su comunicación, en su estrategia de comunicación. En la última decisión de política monetaria, el comunicado de prensa correspondiente mencionaba que el nivel de la tasa de interés de 11.25% se mantendría por un periodo prolongado. Sí. Pero bueno, ahora que se presentó el informe trimestral de inflación, ya se dijo que serían las próximas 2 reuniones de la política monetaria, decisiones de política monetaria, que se mantendría la tasa de interés del 11.25%. A mí lo que más me llama la atención del informe es que se ratificaron los pronósticos que se habían presentado en la minuta correspondiente a la penúltima, a la última decisión de política monetaria. Y francamente estos pronósticos yo los percibo como muy optimistas. Voy a explicar por qué. Sí. En primer lugar, el Banco de México nos comenta que el porcentaje de incrementos en precios superiores al 10% ha disminuido. Pero justamente por las cifras que tú nos estabas compartiendo sobre distintos incrementos de precios en la pantalla, pues la realidad es que si bien la tasa de inflación actualmente es de 6%, la mayoría de los precios en la economía están creciendo a una tasa superior. Y esto es congruente con el hecho de que la inflación subyacente, que representa o que tiene una ponderación del 75% en el índice nacional de precios al consumidor, pues es todavía elevada, es una tasa de inflación de 7.45%, ¿no? El Banco de México reconoce que la disminución de la inflación de un máximo de 8.7% que alcanzó en septiembre al 6% actual, está explicada fundamentalmente por una disminución de la inflación subyacente, que son aquellos precios sobre los cuales la política monetaria no tiene ningún control, no tiene ninguna incidencia. Ahora, el Banco de México reconoce también que esta inflación subyacente se caracteriza por un alto grado de persistencia, y ese es el principal reto que enfrenta el Banco Central para la baja de la inflación. Por otra parte, también nos comenta que el balance de riesgos al alza de la inflación pues sigue sesgado en ese sentido. O sea, tenemos una percepción del Banco de México de que los riesgos de que la inflación aumente pues siguen siendo elevados, ¿no? Sí. En comparación a los riesgos de que disminuya. Entonces yo creo que todo esto no es congruente con los pronósticos que nos presenta el Banco de México de que la inflación va a presentar o va a mostrar una disminución muy significativa durante el resto del año, y que vamos a estar cerrando el año con una inflación en el último trimestre de 4.7% y una inflación subyacente del 5%. Me parece que esta desinflación no es congruente justamente con el propio diagnóstico
de la inflación del banco. Y por otra parte, bueno, pues si observamos una inflación como la que anticipa el banco, pues es una excelente noticia, a pesar de todos estos retos que se perciben. Pero por otra parte, si la inflación no disminuye conforme a la expectativa del Banco de México, y entonces resulta ser una disminución mucho menos acentuada como la que está pronosticando, pues entonces mantener una tasa de interés del 11.25% pues se vuelve algo insostenible. Esta tasa de interés del 11.25% representa una tasa de interés real ex ante de 6.5% aproximadamente, que es lo que el Banco de México considera con base en los supuestos de sus pronósticos, que resultaría en una desinflación significativa. Pero si la inflación resulta ser mayor a la disminución que prevé el Banco de México, pues obviamente la postura monetaria tendría que revisarse. Sí. Incluso el Banco de México ya reconoció la posibilidad de que en su tercera decisión de política monetaria en el futuro pudiera revisarse al alza la tasa de interés objetivo de la política monetaria si la inflación resulta ser mayor que la esperada. Entonces, aquella idea que nos habían dicho en la decisión anterior de política monetaria de que ya habíamos alcanzado una tasa terminal de 11.25%, pues no se materializaría. El Banco de México estaría en una situación que lo estaría obligando a incrementar sus tasas de interés, porque si estamos en un esquema de objetivos basado en pronósticos de inflación, pues lo lógico es que la tasa de interés del Banco de México reaccione a las desviaciones de la inflación conforme a su propio pronóstico. Claro. Desafortunadamente no lo han hecho. Lo que han estado haciendo es justo lo contrario, que cuando la inflación ha resultado ser mayor que la que habían anticipado, han revisado el pronóstico al alza y ya lo hicieron en 15 ocasiones. 15, sí. Que son 22 meses. Sí. Entonces, en mi opinión, el pronóstico es muy optimista a la luz de los propios riesgos y de las propias características de la dinámica inflacionaria que nos describe el banco en su informe trimestral. Claro, sí, doctor, sí. Pues estaremos entonces no solamente al pendiente de estos acostumbrados informes trimestrales, sino también de los efectos que puedan tener sus decisiones en las próximas decisiones. Y sobre todo hemos compartido también tu red social de Twitter, doctor, para que podamos seguir tus muy atinadas observaciones todos los días, doctor, por lo cual estamos infinitamente agradecidos contigo. Muchas gracias por la oportunidad y un abrazo a tu amable auditorio. Gracias, Abraham. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora con la cápsula de investigación deportivo-financiera de esta semana, en la que el básquetbol nos muestra por qué es un deporte de altura. Cuando se habla de trabajo en equipo y altura, sin duda alguna nos referimos al baloncesto, deporte reconocido por la Liga Profesional de la NBA, donde millones de personas han sido testigos de momentos únicos, desde la era dominada por Michael Jordan en los 90s, junto a la película de Space Jam, hasta la competencia de los últimos años de grandes jugadores como Stephen Curry y Giannis Antetokounmpo. Además de su importancia histórica, la NBA es también un gigante económico que, según informes recientes, en la temporada 2021-2022, la liga generó ingresos totales de aproximadamente $10,000 millones. Gran parte de esta cifra se debe a los lucrativos contratos televisivos, acuerdos de patrocinio con renombradas marcas comerciales y el creciente interés global en el baloncesto. Actualmente, los contratos salariales de los jugadores de la NBA son de los más grandes en el mercado.
donde la lista de todos los tiempos la encabeza el denominado Rey LeBron James, con un monto acumulado de casi 387 millones de dólares en sus 20 años de profesional en diferentes equipos, además de tener en cuenta que ha sacado provecho de otro tipo de negocios y publicidad de su imagen, por lo que se estima posee una fortuna total de $1,000 millones, haciendo que sus ingresos como jugador solo representen alrededor del 30% del total. A pesar de los grandes dividendos que hay en la NBA, esta liga profesional está realizando cambios estructurales, ya que aún teniendo buenos números de asistencia a las arenas y que en esta temporada se rompieron récords en ventas, el panorama macroeconómico de Estados Unidos con alta inflación y altas tasas de interés ha hecho que los directivos prevean escenarios desfavorables para las finanzas de la liga. A comienzos de este mes han iniciado las finales de la NBA entre los Nuggets de Denver y los Heat de Miami, quienes buscan levantar el prestigioso trofeo Larry O'Brien. Este tipo de enfrentamientos han producido algunos de los momentos más memorables en la historia del deporte, desde los enfrentamientos entre los Boston Celtics y Los Ángeles Lakers en la década de 1980, hasta las batallas entre los Chicago Bulls de Michael Jordan y los Utah Jazz en los años 90. Para esta temporada, el equipo campeón se llevará a casa un premio de $4,776,000, los cuales se repartirán entre los jugadores de acuerdo a sus aportaciones en la temporada. Por cierto, no deje de disfrutar las finales de la NBA entre Denver y Miami. Llegamos hacia el final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo como siempre la gentileza de su atención e invitándole a que nos vea y escuche la semana próxima aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias, canal 34.2 de la televisión abierta digital en todo el Estado de México y la Ciudad de México, y ahora también por los canales 135 de Easy y 610 de Star. Muy buenas noches y hasta la semana próxima.